Y ya estoy con la mesa de invitados donde vamos a estar analizando toda esta situación. Patricia, Dana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias están? por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes por invitarme. Y de este otro lado también tengo a Claudio Boada. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad que muy bien. Mariano Gentra Gijena, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, la verdad que yo viniendo de vacaciones y me encuentro con este sistema nuevo de precios, con una escalada que va a haber durante un montón de tiempo, aumento de prepagas que no va a ser este aumento que empezó ayer, sino que va a continuar durante todo el 2019. Lo mismo va a pasar con la luz, o sea... esto yo pensé que iba a cambiar tal vez un poquito en el 2019. Ya en diciembre del año pasado nos dábamos cuenta que no, que esto venía para más. ¿Hasta dónde llega? ¿Se sabe? Bueno, qué buena pregunta. Creo que es la gran pregunta del millón. Lo que estamos ahora empezando a sufrir es el anuncio y el regalo de Navidad que el gobierno nos dio el año pasado. Recordemos cuando hizo ese anuncio en público de todos los aumentos que iba a haber en los próximos 6 meses. Bueno, los primeros aumentos empezaron obviamente en enero con el transporte, etcétera, ahora febrero, y así continuaremos por lo menos hasta agosto. Esperemos que después de agosto, producto obviamente que ya estaremos en plena carrera electoral, no lo haya, pero el problema está en que el gobierno ha caído en su propia trampa. Ahora, Mariano, en esto. vos que sabés de transporte, uno piensa que cuando le aumentan la tarifa del transporte o de cualquier otro servicio es porque entonces van a volcar ese dinero que les ingresa extra ahora con este aumento en inversiones, en mejoras para el usuario. No, lamentablemente en materia de transporte lo que es, no vamos a encontrar, no da hoy en día la tarifa para mejorar el servicio, mejorar la matriz o el sistema en lo que se refiere al transporte. ¿No da la tarifa? No da la tarifa, el Estado sigue subsidiando una gran parte del transporte. Tengamos en cuenta que los costos logísticos en el 2018 aumentaron un 59%, es decir, 11 puntos más que la inflación del consumidor general, que el IPC, ¿no? Que recordemos que terminamos en 48%. Entonces, 59% los costos logísticos, peaje, combustible, gastos internos obviamente de mantenimiento, sí, ¿no? Es decir, entonces todo eso se impacta directamente en lo que es el costo de transporte y termina obviamente en la tarifa. Recordemos también que en materia de subsidios y en lo que es transporte y en energía, el gobierno nacional trasladó esos costos a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a partir de enero del 2019. Sí. Es decir, que todas las provincias y los porteños, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ahora vamos a tener que asumir en nuestro erario público esos subsidios. Habrá que ver, y dependerá de cada jurisdicción, cómo hace, si mantiene ese nivel de subsidios o si elimina esos subsidios y lo traslada directamente a la tarifa. Patricia, ¿cómo lo están viendo? El tema es gravísimo, o sea, esto recién empieza. Entendamos que, bueno, el 32% del tarifazo que comienza ahora, esto se prolonga hasta un 55% que va a ser en agosto. Las tarifas son impagables, ya la gente no puede pagar más. O sea, es muy triste ver jubilados. ¿En qué zona te manejas como para saber? Zona oeste. En la zona oeste. Zona oeste. Y en zona oeste tenés muchos vecinos que te vienen a decir, mira Patricia, nosotros no podemos. Pero sí. Ayudanos a ver cómo nos defendemos. Trabajadores, jubilados. Vos fíjate que las tarifas implican un 25% del ingreso del salario de una persona. O sea, está la persona que alquila. En marzo ahora va a ser lo caótico. Cuando empiece el tema de los colegios, hay muchas familias que están con deuda en los colegios. O sea, en marzo va a ser peor que ahora, porque ahí es donde se va a sentir el tarifazo, la deuda de los colegios, la canasta escolar. Y desgraciadamente esto no se ve punto de solución porque hay un Estado ausente, entes de control que no controlan, o sea, se manejan en cuanto a lo que las distribuidoras o las prestadoras dicen. Y bueno, fijémonos que en vez de sancionar ahora por los cortes, que hay gente que hace días que está sin luz, Lopetegui sale a pedir que atiendan los teléfonos a raíz de un tuit de la diputada Carrió.
para decir a ver cómo van a ser los cortes. Es realmente lamentable. No, es que por más que vos le digas al usuario, a ver, creo yo, no sé, pero que por más que vos le digas al usuario, mira, vos vas a tener sin luz de 10 a 14, la realidad es que eso no es solamente lo que le implica, bueno, no tengo luz, no prendo el aire y me muero de calor. Es la comida que tengo dentro de la heladera, son las vacunas de por ahí de los chicos que se necesitan, los comercios, además que pierden muchísimo dinero. Retomando un poco lo que decía sobre transportes y también sobre cortes, lo que decía Mariano, realmente nosotros tenemos que pensar que estas, por lo menos en transportes, la supresión o la pretensión de suprimir totalmente los subsidios genera un perjuicio aún de las personas que usan más intensivamente el transporte, que son los trabajadores que viven en las zonas, en el conurbano, por ejemplo, de José Cepaz o de Morón, de Moreno, que tienen que tomar un colectivo, el tren y otro colectivo más, o colectivo, tren y subte, para llegar. Pensemos que hay países del mundo que el transporte público vale 0 pesos, que es gratuito, a propósito para incentivar el uso del transporte público y que no se use Sí, o que tienen abonos enormes durante todo el mes, con donde ya el usuario puede sacar todos los pasajes que va a utilizar. Tenemos una ilógica terrible donde circulan 1,5 millones de coches particulares por día, más o menos esos son 500.000 o 600.000 coches que entran del conurbano bonaerense a la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los coches con una sola persona, o sea, totalmente antieconómico pensándolo en un concepto así de toda la sociedad. Y los más perjudicados siempre son los sectores populares, los sectores que viven más lejos, los sectores que están en el conurbano, no solamente conurbano de la capital federal, estamos hablando, pero nosotros tenemos las grandes ciudades del país, todas conurbanizadas. Pensemos en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Junín mismo, pensemos en Rosario, pensemos en Córdoba y el conurbano, los alrededores de esas localidades, de esas grandes ciudades que sufren esto. Y en cuanto a los cortes de luz, realmente no se ha visto una inversión en las mismas empresas. Ellos nos dicen, nos falta fierros en la calle, o sea, falta... ¿A qué se dice? Nos faltan fierros. O sea, el gran problema es de distribución, no es ni generación ni transporte, sino hay suficiente electricidad, llega a los centros urbanos a través del transporte y el gran problema está en la distribución, como desde la ciudad, la empresa que le corresponde, la distribuye a todos los habitantes. Y no han invertido en poner las cañerías con los cables, con las subestaciones necesarias en cada lugar. Entonces tenemos un sistema recargado que cuando hay alza de consumo, que puede ser en época de verano, pero también en invierno se producen los cortes, porque en invierno ahora muchos edificios son todos eléctricos, entonces se usa para calefaccionarse. Entonces hay también calefaccionarse, para lavar, para bañarse, para todo, porque tenés todo, hasta el termotanque eléctrico, todo. Vos fíjate, lo que decía Claudio es cierto, hoy en día el cuello de botella está en la baja tensión, es decir, en la distribución. Yo te doy este dato, en el año 2006 el promedio de corte de luz era de 6 horas, entre Edesur, Edenor y Edelap, en ese momento estaba bajo jurisdicción. A partir de ahí sabemos perfectamente, por falta de inversiones, falta de acuerdos respecto al tema de política en materia tarifaria, en materia energética, etcétera, etcétera, todo el sistema de la red eléctrica se fue deteriorando, llegando a su punto máximo en el 2015 con 33 horas de corte promedio. En el 2016 empezó a bajar, 27 horas, y así fue bajando. Hoy en día estamos en 14 promedio. Vos me dirás, bueno, estamos mejor. No. Estamos mejor en comparación con los 33, pero estamos muy mal, porque el promedio tiene que ser de 3 a 4 horas año promedio. Y los afectados son más. Exactamente. Entonces, el problema que vos tenés es, si bien las inversiones se han ido haciendo en su momento a través del plan, un fideicomiso que había armado el gobierno anterior, que era el FOSEDE, hoy en día a través de las inversiones que se hacen y se comprometen las empresas y se obligan a través de la revisión tarifaria integral, hay falta de control, etcétera, pero el problema seguimos estando, es que
tal la situación en que estábamos, que por más que de a poco se vaya mejorando, seguimos teniendo miles y miles de usuarios que en todos los veranos reiteradamente tienen los cortes de luz. Claro, lo que pasa es que uno piensa, Mariano... Sí, te dejo. Esto, vos me decías, si esto fuera aisladamente, uno dice, bueno, hay que tener paciencia, lo que sea. No, el problema está que esto se da en un marco de un aumento de tarifas brutal, insostenible, donde la gente tiene que dejar de consumir, dejar de pagar otras cosas para poder pagar la factura. Las pymes cierran, no tienen que despedir gente para pagar la factura, porque sin la electricidad no podés producir. No. Entonces, ¿me entendés? En un contexto de recesión, de baja de consumo, en donde tenés aumentos, lo que recién decían, la garrafa social, 3 millones de argentinos que no tienen gas domiciliario. Les aumentó del 2015 al 2018 205%. La inflación en estos 3 años fue 160 y pico por ciento. Es decir, aumentó muchísimo más que la inflación. ¿Para quién lo necesita? Y muchísimo más de lo que uno cobra, claro. Los salarios fueron del 120% y exactamente. Los tarifazos van a llegar a un 127% contra el aumento de 1.800, 2.000 de la electricidad. En lo que va en 2019 se va a hacer un 5.000%, con unas ganancias tremendas por parte de las empresas, donde no se ha hecho inversión. O sea, yo acá traje o la inversión que se ha hecho no ha sido suficiente. Ese es el problema. El aumento de las acciones de las empresas fue impresionante. Sí, o sea, cada acción de cada empresa... Multimillonaria. Claro, entonces no hay control. Claro. Totalmente. Son impagables, el consumo bajó un 19% de Enor y creo que un 16% de Sur. Sí, respecto al año 2018. Claro, entonces es tremendo realmente. Y la gente endeudada. Claro, esta es una decisión política, porque ahora el gobierno está negociando con las petroleras el valor del gas. No solamente para el consumo de gas en invierno el próximo semestre, sino el valor después que las eléctricas o las generadoras, a través de CAMES, etcétera, va a comprar. No olvidemos que más del 53% de la electricidad que se produce en nuestro país se utiliza otra energía, como es el tema del gas. Entonces, para producir la electricidad. El gobierno, en vez de sentar a las petroleras y establecer, bueno, señores, durante estos años, como bien acá decía la compañera, han tenido ganancias extraordinarias. Hemos eliminado el tema de los subsidios, hemos readecuado y equilibrado el tema de tarifa. Ahora es hora de que quien se apriete el cinturón sean las empresas, dejemos de poner todo el peso sobre el usuario y que el Estado se ponga la camiseta del usuario. Antes de continuar hablando, lamentablemente no va a ser eso, no va a ocurrir. Nosotros, yo pertenezco a la red multisectorial nacional contra los tarifazos. Y bueno, estamos intentando, ya tenemos fecha el 26 de febrero a las 11 de la mañana al Teatro Astros, para la gran audiencia pública nacional, donde están todos convocados, ciudadanos, organizaciones, porque bueno, la idea es ir por una ley federal de servicios públicos que contemple a los servicios públicos como un derecho. Yo siempre digo, si la vivienda, o sea, es un derecho constitucional, la vivienda digna, como en pleno siglo XXI, o sea, no vamos estamos a considerar los cuestionando servicios la luz, básicos, el gas, el agua. Son servicios públicos. Igual, los es tremendo ver a las madres... servicios públicos. Sin estos servicios públicos... sin estos servicios públicos se vulnera el derecho a la vivienda, o sea, indirectamente, aunque no hay una mención expresa en la Constitución Nacional, indirectamente los servicios públicos tienen esta protección como vivienda digna. Lo que nosotros también queremos decir es que vamos a participar de la audiencia, realmente es una movida muy importante y hay muchas movidas importantes. Nosotros estamos apoyando todas las movidas que se están haciendo, tanto los ruidazos de todos los viernes. Ahí vamos a ir para poder hablar justamente de todo lo que sucedió ayer, prácticamente, donde parece que a muchos les sorprende este movimiento de los vecinos, donde salen hartos, recontrapodridos, hablando mal y pronto, de los cortes de luz, del no poder, gente mayor, no poder bajar de sus casas, gente que es electrodependiente, otros vecinos que están hartos porque no pueden pagar las tarifas. Mira, esto pasaba. La verdad que yo no lo voté, pero realmente ha superado la capacidad de asombro que tengo. Ha superado todo. No
Rosell ha tocado todo lo que lo destruyó, lo está destruyendo todo. No, la verdad que no. Tengo una angustia terrible, me para la gente por la calle pidiéndome que le compre un pancho, en la puerta de los supermercados, señora, me compra un sachet de leche, no piden plata ya. Es terrible, yo la verdad que no lo voté, pero no esperaba la dimensión de estas cosas, yo no lo esperaba. ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo le afecta a usted el tarifazo? ¿Cómo le afecta a usted el tarifazo? Pero terrible, soy jubilado. Esto no es un tarifazo, esto es un latrocinio, este es un robo al pueblo. Esto no va a quedar impune, no van a tener un lugar donde esconderse cuando el pueblo recobre su soberanía. Esto es un latrocinio. ¿Quieren tiempo? Van a tener tiempo en la cárcel, en el penal, por robar al pueblo, por estafar las ilusiones de la gente. Muchísimas gracias. A ver, vamos con una señora. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy ¿Usted es bien. de acá de Caballito? Sí, ¿Cómo le afecta el tarifazo a usted? como a todo el mundo. Estamos todos para la mierda. ¿Es jubilado usted? Sí, ¿Cobra la mínima? cobro la mínima, no me alcanza, me moriré de hambre con... ¿Cuánto le llega de luz, de gas? ¿Me puede contar? ¿Sabe cuánto va a pagar ahora con estos aumentos? No sé, pero es una barbaridad. Ni las miro a las facturas. ¿Tiene familia que le ayude a usted con los impuestos? Que soy sola. ¿Qué le gustaría decirle a las autoridades que la están viendo, están protestando acá? Que se vayan todos, que dejen el país, que dejen de venderlo. Señora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo ¿Por qué está? vino hoy acá? ¿Por qué? Porque estoy indignada con lo que está pasando en el país. Sube de nuevo el colectivo, suben los alquileres, suben el gas, sube la luz, sube todo. ¿Le alcanza a usted? No, a nadie le alcanza, porque hay tanta gente. Que se deje de joder, que se deje de joder. Que mire esto, que mire la gente, que no mire allá afuera los amigos, que mire acá la gente, que esté con el pueblo, no con los yanquis, que esté con el pueblo y que la gente aprenda a votar, que se acuerde de esto, que no vote en contra de Cristina o en contra de fulanito, no. Que tenga conciencia, que se acuerde, que tenga memoria. Enojadísima Sí, la tremendo. gente, Y sí, enojadísima. Y con justificación, por Angustiada. supuesto, totalmente. Esa es la palabra, Angustia. angustiada, La angustia es mucha tremenda, angustia, sí, sí. mucha, Sí, claro. mucha tristeza del no saber qué pasa mañana, Claro. de no saber si voy a poder pagar el servicio, si me va a alcanzar el sueldo, si no me voy a quedar sin trabajo. Sí. Sí. Por eso Mucha angustia. Es lo que te desesperante. decía al principio, nosotros desde la asociación, bueno, formamos parte de la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires y también indirectamente desde la multisectorial, la red de multisectoriales, ¿no? Nosotros desde la asociación estamos apoyando todas estas movidas, porque tenemos movidas los Luis Ruidazos los viernes, las marchas de las antorchas organizadas por las 2CTA y camioneros que en distintos lugares del país. Muchísimas manifestaciones espontáneas que no salen en los medios. No. Vas a algún pueblito, vas a alguna ciudad del interior de la provincia, del interior del país, encontrás, este jueves nos encontramos, este miércoles nos encontramos. Ayer la firma de un amparo por parte de un grupo importante de intendentes y legisladores nacionales y referentes políticos. Bueno, me parece que todas estas cosas son importantes y lo que tenemos que tratar de hacer es, y muchas otras que por ahí no da el tiempo para mencionarlas una sí. por una, ir hacia una unidad de acción, ¿no? Hacia Sí. una unidad de la posibilidad de que esta manifestación no quede en la manifestación misma, sino que se canalice hacia ciertas acciones. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una propuesta de que haya una sesión especial en la legislatura para tratar un proyecto de
prohibir los cortes y condonar las deudas que algunas personas tienen con Igual las convengamos, energéticas. Claudio, también Mariano y Patricia, que tanto los intendentes del conurbano empezaron a trabajar desde hace mucho tiempo. En cuanto se supo el aumento de la luz, presentaron el amparo porque vulnera esta tarifa justa que se quiere de todos los usuarios. Entonces es como que ya está teniendo bastante... O al menos eso se intenta, como palos en la rueda para que frenen acá lo que tenemos que lograr es a través, obviamente, de las protestas sociales, de las manifestaciones, las redes, los medios de comunicación, las entidades de consumidores, los sectores políticos, etcétera, es decir, la sociedad en su conjunto. Lo que tenemos que lograr es que el gobierno finalmente se ponga los pantalones y empiece a actuar en defensa justamente de toda la sociedad, no de los intereses sectoriales exclusivamente de las petroleras, las eléctricas o de las empresas. Es decir, acá tiene que decir, bueno, señores, se equilibraron las tarifas, ya está. El gran ajustazo lo hizo la gente. Ahora ya no podemos continuar más con esta situación. Y además, el problema está en que el gobierno ha caído en su propia trampa, porque al dolarizar las tarifas, que es decir, todo lo que es los precios de la generación o extracción del gas, este cambio del año pasado del 100% abrupto del dólar ha eliminado todo el esfuerzo que estos 3 años hicimos los argentinos para asumir los subsidios, la eliminación de subsidios y que lo asumíamos todo en forma directa o indirecta. Sí. Todo ese esfuerzo volvimos a foja cero, no sirvió para nada, porque todo lo que el Estado se estaba ahorrando en trasladar ese costo de los subsidios al bolsillo de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, con el aumento del dólar, otra vez volvimos. Es decir, otra vez el Estado está subsidiando más del 50 y pico por ciento de los costos. El tema es que si quedamos como ahora... Yo no sé cómo va a ser la gente. No es que hay que quedar como ahora, en absoluto. Es importante el amparo que se presentó ayer con los intendentes porque la situación... Sin lugar a dudas, por eso, más allá de las medidas judiciales, pero acá es una cuestión política. Acá hay una definición política. No creo es el gobierno, es el gobierno... con el Excel, con la planilla Excel. Pero no ve lo que le pasa a la gente. Justamente por eso toda la sociedad estamos reaccionando. Por eso toda la sociedad estamos reaccionando. En la planilla Excel todos estamos reaccionando en esa situación. Hay que obligarlo al gobierno a darse cuenta de lo que está ocurriendo a establecer un sistema en el cual las tarifas aumenten en función del aumento del salario y no más de eso, estableciendo como tope, correcto, y establecer, primero, desdolarizar las tarifas otra vez, para que vayan en virtud de la economía y teniendo en cuenta todo lo que dijimos acá, que es un servicio público, que es un servicio esencial, que va en contra del derecho de la propiedad de todos nosotros. Volver acá, pero acá es una cuestión política. El gobierno tiene que asumir su rol político, correcto, y dejar de defender a las empresas y empezar a defender los intereses de cada uno de los argentinos. Muchísimas... Sí, decime, Claudio. Que creo que entiendo lo que dice Mariano, pero creo que ese rol el gobierno no lo va a querer asumir porque está representando otros sectores y realmente quien lo va a asumir ese rol es la oposición y esperamos todos desde la sociedad civil que se llegue a las elecciones este año con una oposición. El problema es que no aguantamos hasta las elecciones. Con una oposición. El problema es que hasta el 22 de octubre no aguantamos. Es mucho. No aguantamos. Yo quiero convocar para la gran audiencia pública nacional el 26 de febrero a las 11 en el Teatro Astral. Donde bueno, se pueden inscribir todos los que quieran participar, oradores o concurrentes, en la página de Facebook hacia una gran audiencia pública nacional y desde allí intentar, bueno, lograr la Ley Federal de Servicios Públicos y la iniciativa popular, porque entendemos que otra no nos queda. Gracias. Por favor, Patricia, gracias a vos, gracias Mariano, gracias Claudio, gracias por estar esta tarde con nosotros.